Vamos a hablar sobre lesión renal aguda en esta ocasión. Estamos en la compañía del doctor Manuel Huérfano. Él es el nefrólogo de la unidad renal del Hospital Universitario Mayor Mederi. Es una persona que en verdad conoce muchísimo sobre el tema y muchísimas gracias también, doctor, por estar aquí acompañándonos. En cuanto a lesión renal aguda, vamos a tener tres charlas. Esta es la primera, por supuesto, donde vamos a hablar de diagnóstico etiológico y de evaluación clínica. La segunda se va a enfocar mucho en la lesión renal aguda en el contexto de la sepsis y la tercera se va a enfocar en el manejo, en cuáles son esos puntos específicos del manejo que como médicos generales debemos tener muy en cuenta para evaluar y manejar, valga la redundancia, de manera adecuada a nuestros pacientes. Así que, bueno, empecemos de una vez. La primera diapositiva se las puse como una manera de ubicarnos temporoespacialmente. Sabemos que existe la enfermedad renal crónica con dos criterios importantes, marcadores de daño renal y que estos perduren por más de 3 meses. Del otro lado tenemos la lesión renal aguda, que pues va a variar su definición de acuerdo a las distintas guías y a los distintos consensos, pero sí como a grandes rasgos tenemos que puede ser diagnosticada por una oliguria que dure más de 6 horas, por un aumento de la creatinina sérica que esté por encima de los 3 miligramos de decilitro en 48 horas, o un aumento del 50% de la creatinina de base que tenía el paciente en menos de 7 días. Y un intermedio entre estos dos, que va de 7 días a 3 meses, por supuesto, donde la tasa de filtración va a ser menor a 60 o va a caer más de un 35% de la que tenía inicialmente el paciente, donde va a aumentar un 50% esta creatinina de base y donde también va a haber marcadores de daño renal, solo que no cumple con ninguno de estos dos criterios. De esta forma, entonces entramos directamente a lo que es el diagnóstico y lo que es la estadificación de la lesión renal aguda. Esta tabla es muy chévere porque nos muestra las tres grandes clasificaciones y los tres grandes consensos que han habido sobre lesión renal aguda. Tenemos el RIFLE, AKIN y CADIGO. Por un lado, RIFLE está destinado a ser pues, un acrónimo que nos permita acordarnos de los estadios, R de risk y de injury, F de failure, loss y end stage. Vean que las definiciones entre Akin y Cadigo no son muy distintas que digamos. Vean que acá es el aumento de la creatinina sérica un 50% o un aumento de la creatinina 0.3 miligramos sobre decilitro, ambas en 48 horas. La diferencia con Cadigo es que coge el 0.3 miligramos de decilitro de la creatinina, ese aumento en esas 48 horas, pero le da un placito más largo a la creatinina sérica para que aumente en un 50% en 7 días. Por el lado del rifle, solamente coge esta última definición, creatinina sérica aumentada más de un 50% en 7 días, y en general todas tienen el acuerdo de la oliguria, es decir, un gasto urinario menor a 0.5 mililitros por kilo por hora en 6 horas. Ya a partir de acá, los estadios, pues ustedes los ven, el riesgo en rifle es el AKIN 1 y el CADIGO 1 y así sucesivamente. Acá pues está la tabla para que una vez ustedes vean los pacientes, escriban en los diagnósticos que tiene una lesión renal aguda por esta razón y cuál es el estadio. Y el estadio es importante porque nos va a determinar mucho el manejo y qué cosas vamos a hacer, qué cosas vamos a tener que estar más pendientes. Acá tenemos un estudio de sobrevida que nos muestra por qué es importante hablar de lesión renal aguda como médicos generales. Y es que vean que a medida que aumenta el estadio, la sobrevida va disminuyendo y el porcentaje de pacientes que sobreviven a una hospitalización es mucho menor, llegando más o menos a un 50% cuando es estadio 3. Así que esta charla es importante y las que vienen también lo son como médicos generales. Sin embargo, he de decirles que las últimas guías de esta lesión renal aguda son del 2012, la de Caigo, y pues digamos que para hacer 2021 sí estamos un poco desactualizados en ese sentido. Sin embargo, eso no quiere decir que no se haya investigado un poco más allá. Y encontré en una revisión del 2021 lo que se están buscando no solamente estos marcadores de pérdida de función renal, como pues el gasto urinario y la estimación de la tasa de filtración con la creatinina o con la cistatina o con lo que tengamos, sino que también hay otras cosas como los marcadores de daño renal. Entonces, ellos proponían en su revisión que no solamente estuviesen los estadios 1, 2 y 3, sino que también haya una subdivisión de A y B, donde en los B los marcadores de daño
estén positivos. Estos biomarcadores son los que ustedes ven acá, sobre todo el TIMP2 y este IGF-BP7. El TIM2 es un inhibidor de la metaloproteinasa 2 y el otro es una proteína que se une al factor de crecimiento similar a la insulina 7. Ambos son biomarcadores que se elevan en el estrés celular, pero se han visto que se elevan en momentos muy tempranos de la lesión renal aguda. Así que teniendo estos biomarcadores, pues nos permitirían detectar más rápido a los pacientes que estén en riesgo, medir estos biomarcadores en orina y poder decir, probablemente este paciente me está empezando con una lesión renal aguda, en lugar de encontrar un paciente, no sé, anúrico, que ya tenga que entrar a UCI. Y además esto es importante porque a nivel estadístico han hecho pues varios estudios clínicos que muestran que tener un marcador de pérdida de función, con lo que les decía, no sé, el aumento de la creatinina, con uno de los de daño, aumenta la mortalidad y aumenta de 3 a 7 veces el ingreso a una unidad de cuidados intensivos. Así que probablemente este sea el futuro de la lesión renal aguda en la clínica. Por el momento, entonces, situémonos en un contexto y es que en cuanto a la epidemiología, la lesión renal aguda va a variar si hablamos de unos países de altos ingresos versus bajos ingresos, como siempre. En países como el nuestro, la causa más frecuente de lesión renal aguda es adquirida en la comunidad, sobre todo por sepsis y por depresión de volumen, cosa que no suele suceder en países de altos ingresos, donde las que son adquiridas en el hospital, por ejemplo, después de una cirugía cardíaca, son las más frecuentes. La mortalidad, aunque es la misma, y lo mismo, la edad promedio en altos ingresos son 60 años, mientras que en bajos son 50 años, sigue siendo más frecuente en hombres, pero las causas son distintas y por lo tanto las políticas públicas deberían ir dirigidas a esas mismas causas, en el caso de nuestro país de bajo ingreso. Además de todos estos marcadores de medirle creatinina al paciente, de tomarle un uroanálisis, de tomarle quizá en un futuro estos marcadores de daño que les he mencionado, tener en cuenta los pacientes que están en riesgo de tener lesión renal aguda nos podría ayudar muchísimo y nos caracterizaría como unos médicos que piensan un poquito más allá de simplemente tener la enfermedad ahí enfrente, sino de pensarla y evitar que el paciente aumente su mortalidad conforme aumenta su estadio, como les mostraba en el estudio de sobrevida. Todos estos son los factores de riesgo. Vamos a mencionar pues rápidamente cada uno. Ustedes saben que entre más edad, pues estamos predispuestos a más lesiones vasculares, especialmente aquella lesión, enfermedad renal crónica por enfermedad vascular renal subyacente. En cuanto a las enfermedades renales subyacentes, ustedes saben que no es lo mismo un riñón sano que tiene una lesión renal aguda que un riñón que no tiene una tasa de filtración muy buena, que además tiene una lesión renal aguda, porque esto va a aumentar la gravedad. Uno, al final de la enfermedad renal crónica cuando se pasa la lesión renal aguda, y dos, puede aumentar como el estadio o la gravedad de la lesión renal aguda. La hipertensión maligna puede causar directamente lesión renal aguda por alteración vascular. La diabetes está asociada, uno, pues si solamente es diabetes con enfermedad renal crónica, solamente un 9% de los pacientes va a presentar una lesión renal aguda porque presente otra cosa. Pero cuando estos pacientes son sometidos al contraste, este porcentaje de 9-10% puede subir hasta un 40%. Trastornos mieloproliferativos, la estrella aquí es el mieloma múltiple. Ya vamos a ver cómo se precipitan todos estos anticuerpos de cadena ligera y nos producen una lesión renal propiamente dicha. Alteraciones en el tejido conectivo, como por ejemplo las autoinmunes frecuentes que hay en el riñón, como un lupus, como una esclerodermia, como, no sé, una glomerulopatía asociada a los anticuerpos antimembrana basal glomerular, etcétera. Estadios de retención de sodio como le pueden ser la cirrosis, la insuficiencia cardíaca congestiva, el síndrome nefrótico, por ejemplo. También el contraste puede causar lesión renal aguda directa por exposición. Además, también nefrotoxinas, como uniéndolo con el contraste, como los aminoglucósidos, la vancomicina, el piptazo, terapias también contra el cáncer, incluso los mismos AINES o los mismos IECAS, tomados a otros contextos clínicos, podrían ser puntos importantes o factores de riesgo para lesión renal aguda. El traumatismo, especialmente por rhabdomiólisis o por alguna mioglobinuria, algún pigmento, no sé, se amputó, tuvo un aplastamiento, eso puede generar lesión renal aguda, ya lo vamos a ver con más detenimiento. La hemorragia y la sepsis
que tienen un mecanismo común por alteración de la vasculatura. La hemorragia pues claramente va a alterar la perfusión renal y la sepsis no solamente altera la perfusión renal, sino tiene otras respuestas bioenergéticas que vamos a ver más adelante, las pancreatitis que son complicadas, que crean un tercer espacio y pueden generar hipovolemias secundarias de tercer espacio, las sobredosis de medicamentos, como lo habíamos hablando en las nefrotoxinas, las cirugías, especialmente la cirugía cardiotorácica, es particularmente de alto riesgo, el paro cardíaco, sobre todo si es muy prolongado, pues se genera una isquemia renal, la intervención vascular reciente por la misma razón y la nefrolitiasis siendo pues la principal causa de una lesión renal aguda postrenal. Así que tenemos un montón de escenarios clínicos. Tenemos que puede ser por medicamentos, por obstrucción, por cáncer, por cirugía cardiovascular, un paciente cardíaco, un paciente con sepsis. Así que esto es en verdad algo que nosotros debemos tener en cuenta, ya que vamos como médicos generales a estar en contacto con toda esta amplia cantidad de pacientes y este amplio espectro. En cuanto a la fisiopatología y al pronóstico, vamos a hablar primero que el riñón no está aislado nunca. Y esto quizás hace a la nefrología una de las cosas más bonitas de estudiar. Y es que cualquier cosa que altere el riñón va a terminar alterando los otros órganos, bien sea por congestión, como a nivel hepático, a nivel cardíaco, a nivel pulmonar, por toxinas, a nivel del el sistema nervioso central, produciendo una inflamación importante, alterando la producción de glóbulos rojos, citopenias, etcétera, alterando la misma microbiota del intestino, alterando el balance fino de los electrolitos que va a terminar alterando todas las células. Así que es importante conocer de lesión renal aguda, nuevamente les recalco esto. Ahora sí pasemos a fisiopatología y pronóstico. Vean que si tenemos una lesión renal aguda leve y no alteramos estas células azules, que son pues un esquema de estas células progenitoras, pues si se cae alguna que otra célula epitelial, si tenemos a la progenitora, vamos a lograr tener una fase de recuperación más, pues sí, más efectiva, por decirlo de alguna forma, y así entonces en la leve podemos tener una tasa de filtración glomerular normal, pero vean que a partir de aquí siempre vamos a tener un riesgo cardiovascular importante, porque se está dañando igualmente por toda la inflamación el endotelio. Ya en la moderada y en la severa vean que es más difícil que las células progenitoras pues queden y de esta manera vamos a empezar a perder nefronas. Y cuando perdemos nefronas pues perdemos la capacidad de filtración del riñón y además aumentamos el riesgo de no solamente enfermedad cardiovascular sino cerebrovascular e incluso la posibilidad de cáncer de riñón. Por eso es importante detectar a estos pacientes a tiempo y lo hacemos sospechando que puedan tener una lesión renal aguda con los factores de riesgo que ya les mencioné previamente. Así que entramos ahora sí en materia y hablamos de que la lesión renal aguda de manera histórica, si se quiere, se ha definido o se ha clasificado en tres. En las prerrenales, por alteración de la perfusión renal por la causa que sea, porque hay una hipovolemia, porque estamos perdiendo sangre, porque no nos estamos hidratando bien, porque hay una alteración del gasto cardíaco por una falla cardíaca, un taponamiento cardíaco, porque tenemos alteración en el tono de las arterias por una sepsis, por un síndrome patorrenal, porque tengamos un tercer espacio. La renal es cuando hay un problema en el riñón como tal, que puede ser a nivel de su vasculatura o en el glomérulo, por ejemplo, con todas las glomerulonefritis rápidamente progresivas y toda su clasificación, las vasculares y microvasculares con las microangiopatías trombóticas, los embolismos, las estenosis, los pinzamientos, y a nivel túbulo intersticial con dos entidades importantes, que es la nefritis intersticial y la necrosis tubular aguda. Y a nivel postrenal vamos a tener tres lugares importantes: obstrucción al nivel de la salida de la vejiga, porque tenga una hiperplasia prostática benigna o maligna, o que tenga una estenosis de la uretra por alguna otra causa, porque tenga algún coágulo; a nivel de los uréteres, porque haya, por ejemplo, fibrosis en el retroperitoneo, recordar que estos órganos son retroperitoneales y que los uréteres están en un contacto bien estrecho con el peritoneo. Así que si tenemos fibrosis a ese nivel, pues también vamos a tener una compresión mecánica de estos uréteres. Cálculos bilaterales, que aunque no es frecuente podría llegar a pasar. Malignidad. También en la pelvis renal los mismos cálculos y las necrosis papilares por AINES cuando estos se administran de manera prolongada. Entonces, cada vez que uno mira una guía, le van a aparecer una de estas tablas con este montón de causas divididas en el prerrenal, en el renal y en el postrenal. Así que vamos a ver quizá las más frecuentes.
A nivel de las causas prerrenales, entonces arrancamos con lo más frecuente, que es la hipoperfusión renal. Por la razón que sea, tenemos una hipoperfusión renal que va a activar estos mecanismos adaptativos, bien sea un reflejo miogénico, una retroalimentación tubulo-glomerular del riñón, que si se mantiene o si la respuesta no está siendo adecuada o si no me he dado cuenta que el paciente está así, no estoy haciendo nada por disminuir este estado de hipoperfusión, los mecanismos de autorregulación van a ceder y entonces la tasa de filtración se va a empezar a caer. En este momento, hasta ahorita, como estamos hablando de la regulación de las arteriolas, no ha habido tanto daño parenquimatoso y por esto se clasifica como prerrenal. Pero pongámonos a pensar, ¿qué pasaría si no se restablece la perfusión? Recordemos que también pues las nefronas dependen de la cantidad de sangre que les llegue para nutrirse. Así que ya estaríamos hablando de un daño en el parénquima, de una necrosis de los túbulos de tipo isquémico, y estaríamos hablando ya de una lesión renal, una lesión endotelial propia como de los túbulos, una inflamación y una disfunción importante a nivel de la tasa de filtración. Otra cosa que podríamos ver, además de la hipoperfusión, pero que tiene que ver con ella, es el síndrome cardiorrenal. Entonces tenemos un paciente con una enfermedad cardíaca que tiene una muy mala función del corazón. Una bomba cardíaca que no funciona, en principio pues no nos va a bombear la sangre que es, así que vamos a tener un riñón que no está recibiendo buena perfusión. Pero por otro lado, está supremamente congestivo porque las venas tampoco funcionan para retornar esta sangre que con tanto esfuerzo le hemos mandado. Al final lo que va a censar el riñón es que no le llega sangre y de esta manera va a aumentar todos los mecanismos que ya conocemos, el simpático y el eje renina-angiotensina-aldosterona. Pero si esto se vuelve crónico, por supuesto que las células van a sufrir, por supuesto que las células van a entrar en un estado de estrés oxidativo, van a empezar a producir óxido nítrico para ver si así pueden llegar un poco más de sangre, van a inflamarse y todo esto va a llevar un proceso crónico de hipoperfusión renal, pudiendo llevar una lesión renal aguda. En cuanto a la sepsis, de la cual, como les dije, en nuestra próxima oportunidad hablaremos mucho más a fondo, tenemos algo relacionado con los vasos sanguíneos, pero también algo relacionado con las células. Sabemos que por la infección de donde sea, vamos a tener un sistema inmune supremamente alterado, vamos a tener una permeabilidad alterada, la misma inflamación predispone a la formación de trombos y al final vamos a tener por un lado trombos que me causan isquemia y por otro una congestión de las venas y una alteración del tono arterial que va a terminar lo mismo, alterando y desequilibrando a las células de forma individual. Ellas no van a saber qué hacer ante la isquemia y además no están funcionando de manera adecuada los mecanismos, se termina dañando el endotelio dañado pues no va a ser tan selectivo en dejar pasar o no el líquido, por lo tanto aumenta su permeabilidad, empeora el edema y además creando el edema empeora la perfusión del riñón. Sin embargo, no es tan sencillo, la sepsis tiene más tela donde cortar. Por un lado, no todas las lesiones renales agudas secundarias a sepsis forman o se manifiestan como una necrosis tubular aguda, que es lo que uno esperaría si no le está llegando sangre a nada del riñón, como pasa, por ejemplo, en una hemorragia. Ahora, sí, pues hay unas personas que han hecho algunos estudios post-mortem y algunos cortes histológicos que muestran que de hecho el riñón en sepsis tiene por un lado como áreas inespecíficas como parches de vacuolización de las células tubulares y casi no hay apoptosis o necrosis. Así que, como dije, esto tiene unas cosas un poco más específicas de las cuales ya entraremos en detalle después, pero nombrarles que por un lado estamos en un momento de infección. Así que los PAMS y los DAMS, los asociados a pues, los patógenos y al daño, van a estar elevados. Recordemos que el riñón filtra más o menos 120, 150 mililitros de plasma cada minuto, así que todas estas cosas que están en la sangre van a pasar por el riñón y van a empezar a exponer a las células de los túbulos pues a estos patrones. Y estas células también tienen TLR, también tienen NOT, también tienen un montón de receptores que los reconocen. De esta manera, entonces pasamos a una alteración en la microcirculación, porque pues van a llegar por la sangre estos DAMs y estos PAMs. Por un lado, entonces, esta respuesta inflamatoria, como ya sabemos en la sepsis, va a alterar
los capilares, haciendo que aquellos que tienen un flujo intermitente o los que de plano no pasan nada de sangre estén como más aumentados en estas situaciones, pero además se ha visto que en el riñón hay una expresión como desordenada, heterogénea, de la óxido nítrico sintasa inducible por hipoxia, lo que nos podría explicar por qué en la histología encontramos estas áreas de parches. Quizás esas fueron las que no lograron producir esta enzima para producir el óxido nítrico y se quedaron totalmente eh, hipóxicas isquémicas y terminaron induciendo pues su proceso de necrosis o apoptosis. Al final, todo esto va a estresar a la célula, como siempre, y esa va a ser la lesión inicial. Pero las células en el riñón y en general en el cuerpo deciden entonces empezar a salvarse como célula. Las mitocondrias dicen, tengo muy poca energía y por un lado si me pongo a dividirme, probablemente entre en una crisis de energía porque duplicarme y hacerlo bien es un proceso bastante engorroso que requiere de mucha energía y de mucha precisión. Así que no nos vamos a dividir por el momento. Y por otro lado, la energía que tengo, la poca que puedo sintetizar de lo que me está llegando, vamos a utilizarla en mantenernos vivos como célula. Entonces, en este momento, la célula del riñón no es una célula del riñón que reabsorbe, que filtra, que secreta, que, bueno, todo lo que hace una célula renal, sino va a ser una célula que está intentando sobrevivir. De esta manera, entonces, podemos dar otra explicación a por qué disminuye la tasa de filtración glomerular. Si la célula renal está luchando por sobrevivir como célula, no va a tener una función renal normal. Entonces no va a empezar a su control fino del sodio, del cloro, del potasio, bueno, de todo lo que nosotros ya hemos estudiado. Y de esta manera, si estas células no están reabsorbiendo sodio, no están reabsorbiendo cloro en los distintos transportadores a lo largo de la nefrona, pues al final, cuando llegue a la mácula densa, se va a censar mucho contenido de estos electrolitos que no están siendo filtrados ni nada, perdón, que no está siendo reabsorbidos ni secretados ni nada, solo se filtraron. Y entonces el mecanismo de retroalimentación tubulo-glomerular va a decir, pues tenemos mucho sodio, tenemos mucho cloro. Más bien, ¿por qué no modificamos nuestra respuesta a nivel vascular, disminuimos la presión hidráulica y modulamos un poco este aumento del sodio y del cloro que estamos sensando? Y así es que se podía producir, como pues una posible teoría, la disminución de la tasa de filtración glomerular, aparte de decir, es que la sepsis tiene una hipoperfusión y es por eso que tenemos una lesión renal aguda. En cuanto a la cirugía mayor, tenemos tres grandes cosas. Uno, los fármacos anestéticos, que algunos pueden producir una vasodilatación bien intensa. Por otro lado, hemorragias, pérdidas insensibles, extravasación de líquido a tercer espacio, pues porque sabemos que en todas las cirugías hay que controlar la pérdida de sangre. Y además las cirugías en sí mismas son pues procesos de lesión, ¿no? Son estadios más bien de estrés que producen toxinas, que producen alteraciones en la perfusión y además la lesión de reperfusión dependiendo de la cirugía que estemos teniendo. Y todo esto junto nos va a llevar a una hipoperfusión renal. Por eso la cirugía cardiotorácica es la más delicada de todas para producir lesión renal aguda. La hipertensión abdominal, por la causa que sea, vean que puede ser por embarazo, por algún tumor ovárico, por algún neumoperitoneo, porque se perfora una víscera, por lo que ustedes quieran, va a disminuir de manera mecánica la entrada de flujo arterial y la salida de flujo venoso. De esta manera tenemos un riñón congestivo, un riñón que aumentó su presión hidráulica en el espacio de Bowman y que está teniendo problemas en filtrar de la manera en que lo está haciendo posible. Nosotros lo veíamos hace pues ya varias charlas atrás de la importancia de regular de manera fina estas presiones hidráulicas y estas presiones oncóticas. Y además, pues si está asociado, no sé, a un neumoperitoneo por una perforación de un intestino, pues vamos a tener una inflamación sistémica importante. Así que al final, todo lo que afecta el flujo de sangre y la manera en que sea, por hipovolemia, que es lo más frecuente, por ejemplo, por fístulas, por sangrado, por quemaduras, hasta estenosis, infartos, situaciones de bajo gasto, como lo veíamos del síndrome cardiorrenal, un shock cardiogénico, disfunciones en el tono arterial, como lo veíamos con la pancreatitis o compresiones extrínsecas, como el síndrome compartimental, nos van a llevar a alteraciones en la perfusión renal, una lesión renal aguda de tipo prerrenal. Algo importante para reconocerla es la relación BUN-creatinina, que también se puede hacer con la fracción de expresión de sodio, bueno, etcétera.
Acá esta tabla como que relaciona todo, sin embargo, que les quede mucho que cuando la división entre la cantidad de BUN y la cantidad de creatinina es mayor, quiere decir que estamos teniendo más reabsorción del BUN. Y esta reabsorción del BUN está relacionada con esta lesión renal aguda que se da a nivel prerrenal, porque el BUN también se puede reabsorber a nivel intestinal, no solamente renal. En cuanto a las causas renales, vamos a tener, pues son varias. Tenemos las microangiopatías trombóticas, tres grandes, y hablamos pues muy someramente de ellas: la púrpura trombocitopénica trombótica, el síndrome hemolítico urémico, tanto el atípico como el típico. Sabemos que el típico es por esta toxina Shiga producida por la E. coli enteropatógena 0,157H7. El síndrome hemolítico urémico atípico por una alteración del complemento por la vía alternativa, y la púrpura trombocitopénica trombótica por una alteración en una proteína que se llama AMST3. Al final todas van a terminar dañando el endotelio, y el daño endotelial va a permitir, uno, la activación y la exposición de este colágeno que implica la activación de más cascadas protrombóticas, la formación de pequeños trombos y la hemólisis, que nos va a terminar produciendo estas manifestaciones clínicas tan floridas de estas enfermedades, como es la anemia y la trombocitopenia. Así que acá tengo un cuadro resumen para que ustedes lo revisen con mucha más calma, que compara la edad, la etiología, la lesión renal aguda, si tiene diarrea o no, si tiene trombocitopenia o no, cómo está el complemento, y el manejo de acuerdo a los tres tipos de microangiopatía trombótica que tenemos. Importante conocer una pentada y una triada para la púrpura trombocitopénica trombótica y para el síndrome hemolítico urémico. Síndrome hemolítico urémico es uremia, anemia hemolítica y trombocitopenia, y cuando se le suma fiebre y síntomas neurológicos, podemos hablar de una púrpura trombocitopénica trombótica. En cuanto a las glomerulonefritis rápidamente progresivas, sabemos que hay una clasificación, bueno, de hecho hay varias. La más conocida pues podría ser esta, si es por anticuerpos in situ, mediado por inmunocomplejos, o que no es mediada por ninguna de estas dos, como las vasculitis ANCA, que al final, después de toda la inflamación que va a producir el daño renal, va a activar el sistema inmune, atrayendo monocitos circulantes, aumentando el paso de fibrinógeno, de fibronectina al espacio urinario, y todo esto va a activar las células mesangiales, y además va a activar las células epiteliales de la cápsula de Bowman para que proliferen, y en caso de las células mesangiales se hipertrofien, formando estas semilunas tan conocidas dentro de pues, la glomerulonefritis rápidamente progresiva. En cuanto a la necrosis tubular aguda, sabemos que puede ser consecuencia de, por ejemplo, una isquemia, que es lo más frecuente, o también de nefrotoxicidad externa por algún medicamento que les voy a mostrar ahorita, o interna, por ejemplo, por la rhabdomiólisis que les decía. Tuvo un trauma por aplastamiento y, perdón la expresión, se le estalló el músculo, la mioglobinuria del músculo salió y produce una necrosis tubular aguda. De cualquier manera, todas estas vías, bien sean activadas por la isquemia o por la inflamación, van a tener un compromiso en los vasos sanguíneos, como ustedes lo ven en su imagen a su izquierda. De esta manera, va a aumentar la permeabilidad del endotelio, pero también va a aumentar el desprendimiento de las células epiteliales y la denudación también de la membrana basal, especialmente en el túbulo proximal, aunque no solamente. Y al final, esta se va a ir juntando con proteínas de Tamm-Horsfall y van a generar estos cilindros que nos pueden taponar, por decirlo de alguna forma, o obstruir, creo que es la palabra más correcta, el lumen de los túbulos, y esta podría ser es el 50% de las lesiones renales agudas intrahospitalarias. Precisamente porque todos estos fármacos pueden causar la lesión renal aguda. Nefritis intersticial es multifactorial. Hay rasgos genéticos, hay fármacos, como los que ustedes ven ahí en un 95% de los casos asociados, y respuesta a inmunoinfecciones que van a inflamar tanto los túbulos como el intersticio, como su nombre lo indica. Van a empezar a alterar toda la expresión de células, van a alterarse la expresión de citoquinas. Se puede presentar una triada clínica que en realidad los porcentajes en que se presenta es muy bajita, pero pues ahí está: exantema, fiebre y eosinofilia, y para clínicos con piuria estéril. El manejo de estos pacientes, pues es quitar el medicamento que les está haciendo daño en el 95% de los casos, y pues un manejo de soporte.
Otras que son menos frecuentes, como la nefrosis osmótica, y son menos frecuentes porque ya casi no usamos mannitol, ni dextrano, ni almidones, ni nada, pero en general el túbulo proximal intenta captar por pinocitosis estas moléculas grandes, estas moléculas, por ejemplo, que tienen mannitol o que tienen las soluciones hiperosmolares, las capta por pinocitosis, pero genera a su vez una vacuolización y un edema en las células del túbulo proximal, generando estas gotitas como de grasa, por decirlo así, a nivel histológico. También la nefropatía pigmentosa, que ya se las he nombrado, está sobre todo en los contextos de un paciente con una hemólisis intravascular o con una rhabdomiólisis, porque la mioglobina se precipita junto con la proteína TAM-Horsfall, que ya la hemos nombrado varias veces, y al precipitarse vuelve y obstruye estos túbulos. También, de manera muy similar, las tubulopatías por cristales por un síndrome de lisis tumoral, donde un cáncer hematológico se rompe, libera su contenido, especialmente en fósforo y en ácido úrico, se precipita, forma cristales, obstruye, también el aciclovir, las sulfonamidas, etcétera, lo pueden hacer, y la hiperoxaluria, por supuesto. Una importante, la nefropatía por mieloma múltiple, que esto pues tiene una fisiopatología mucho más compleja de lo que yo les voy a decir acá, pero con que ustedes sepan, esto es un cáncer de los plasmocitos, y ustedes saben que los plasmocitos producen anticuerpos, así que la manifestación clínica va a ser un aumento de estas proteínas de cadena ligera. El túbulo proximal se va a ver alcanzado en sus mecanismos para reabsorber estas proteínas y va a empezar a perder las enorinas, cosa que se conoce como proteínas de Benz-Jones, que se pueden combinar de nuevo con la proteína TAM-Horsfall y generar cilindros que terminen obstruyendo el lumen del túbulo. Y finalmente, las causas postrenales. La reina de aquí es la nefropatía obstructiva. Obstrucción, ¿por qué? Por lo que ustedes se imaginen, porque tengan una hipertrofia, perdón, una hiperplasia de la próstata, una fibrosis del retroperitoneo, como les decía, una nefrolitiasis, un coágulo, que al final, como ustedes lo ven acá en este diagrama, va a elevar la presión dentro del uréter o a nivel de la pelvis renal. Primero, que va a generar una dilatación de esta estructura como para aumentar su complacencia ante el líquido que no está pudiendo fluir, y finalmente dilatando la pelvis renal, generando una hidronefrosis, alterando el flujo sanguíneo renal, porque si congestionamos el riñón, vuelve y juega, las presiones hidráulicas, específicamente las hidráulicas, van a estar alteradas, y de esta manera perdemos la capacidad excretora y de filtración del riñón. Así que si esto se mantiene o si esto es muy crónico, también podría llegar a generar procesos inflamatorios, pero si es de manera importante y aguda, pues una lesión renal aguda. Como abrebocas del manejo, vean que dependiendo del estadio en el que estemos, si estamos en riesgo o si estamos en una lesión renal aguda estadio 3, pues vamos a ir adquiriendo o no más precauciones con estos pacientes. Igual todo depende de cómo esté la tasa de filtración glomerular basal para empezar a mirar si ajusto desde una vez o si espero hasta el 3, o bueno, ya lo veremos más de manera detenida en nuestra charla de manejo, pero el ajuste de dosis es importante a partir de los pacientes que están con una lesión renal aguda estadio 2, los solutos que se retienen por la alteración pues, de la función renal rara vez son motivos de preocupación en el estadio 1 y 2, a menos de que el paciente tenga una enfermedad renal crónica subyacente, pues porque la tasa de filtración va a estar alterada de base. En el estadio 3 es importante tener en cuenta toda la alteración del equilibrio ácido-base y los niveles de electrolitos, que se acumulen toxinas, y por lo tanto habría que pensar en de pronto si los tratamientos son ineficaces, pues alguna terapia de reemplazo renal para socorrer a estos pacientes. También es importante evitar la hiperglucemia, que esto lo vemos acá desde el principio, porque la glucosa filtrada aumenta también la carga de trabajo pues de reabsorción del túbulo proximal, aumenta el estrés oxidativo y puede que lo sensibilice a las lesiones que vengan después. También se ha visto que las toxinas urémicas alteran el sistema inmune, así que el paciente con lesión renal aguda puede estar en mayor riesgo de infecciones, así que también hay que tener esto presente. Y algo que pues discutiremos ya en la tercera charla es que los pacientes pueden ser dados de alta con una función renal inestable. Este igual está un poco debativo, eh, pero se dice que podría llegar a darse si pueden verse, si estos pacientes pueden ver un nefrólogo, puede evaluar la función renal y puede evaluar si
A partir de ahí solo le queda es irse recuperando, porque como vimos, pues estar en un hospital tampoco es que sea lo más sano para el paciente, lo expone a muchos riesgos, así que habría que empezar a evaluar esta salida temprana dependiendo pues de obviamente la visión pues del nefrólogo. Listo, eso sería todo pues por el momento. No sé si alguien tenga alguna pregunta o algo así. Es libre de hacerla con toda confianza. Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Muy, muy bonita tu charla. Me gustó bastante, Laura, muy, muy ilustrativa, digamos, de lo que uno podría llamar el síndrome de lesión renal aguda, que como tú misma lo has dicho, incluye múltiples causas que nos llevan a un mismo cuadro que pues es la alteración de la función renal. Digamos, siempre hay que pensar, como tú lo dijiste, en el mecanismo que está llevando a la lesión. Eh, pues gran parte de las lesiones son causadas por sepsis, que es lo que más vemos a nivel intrahospitalario y en la unidad de cuidado intensivo. Sin embargo, hay muchas causas, por ejemplo, obstructivas que tú nombraste, que son las primeras que uno tiene que estar seguro que están resueltas, porque pues, digamos, se resuelve no solamente con una sonda o con un manejo por parte de urología, porque hay alguna obstrucción en alguna parte de la vía urinaria, pero pues con eso el paciente se va a mejorar y son casos que uno ve, digamos, en un hospital como Merey, que pues tiene una afluencia de pacientes de edades pues, avanzadas, ¿no? Entonces, la próstata es un problema y la obstrucción es un problema frecuente que nosotros vemos. Entonces, eso para tenerlo en cuenta. Un par de cosillas de que dijiste de la parte de la epidemiología. Si bien nosotros somos un país, pues digamos, no somos un país de alto desarrollo, tampoco digamos que tenemos esas causas de lesión renal aguda de países subdesarrollados, entonces más subdesarrollados que Colombia. Entonces, digamos, realmente Colombia es un país de un ingreso intermedio y lo vemos en nuestros hospitales, vemos que tenemos como mayor causa de lesión renal aguda, unas causas muy similares a las que vemos en el primer mundo, donde pues digamos tenemos pacientes ancianos con múltiples comorbilidades, pacientes oncológicos, pacientes con digamos diabetes avanzada, que tienen un riesgo mayor de hacer lesión renal aguda, entonces, y sepsis, ¿no? Que es lo que más también vemos nosotros. Entonces, digamos que eso de pronto aplica para países un poco menos desarrollados, sin tener tampoco que olvidar que pues hay zonas del país que definitivamente sufren también las causas y las infecciones tropicales y otro tipo de cosas que pues uno puede ver en países también, pues, digamos en el África o en otros sitios. Entonces digamos que pues tenemos como un perfil intermedio y como médicos tenemos la responsabilidad de tener también una preparación tanto para patologías complejas como las que vemos nosotros todos los días, como también para patologías de las cuales nos olvidamos, como tú misma lo dijiste. Entonces es una etiología un poco intermedia, pero en un hospital como Mary pues se acerca muchísimo a lo que uno ve en otros hospitales generales grandes, por ejemplo, en Estados Unidos. Eh, ¿Qué otra cosa? Digamos, hablaste de los biomarcadores, es muy interesante porque los biomarcadores cada vez se basan más en la fisiopatología, usualmente la disfunción del túbulo proximal. Entonces son, digamos, buscar proteínas o marcadores, usualmente proteínas miradas como biomarcadores tanto desde el punto de vista urinario como sanguíneo. Ahí nombraste uno que en conjunto se llama Nefrocheck, que pues digamos ha tenido un impulso interesante para hacer un diagnóstico temprano de lesión renal aguda o una lesión renal, digamos, temprana. Sin embargo, pues no están disponibles en nuestro medio y el punto es que nos lleva a hacer un biomarcador, ¿no? Que es una cosa que nos tenemos que pensar, que nos tenemos que sentar siempre a analizar porque a veces pues uno puede tener un biomarcador positivo, pero no te lleva a tomar una conducta diferente a todas esas medidas que tú muy bien contaste para evitar que la lesión renal aguda progrese, ¿no? Entonces uno también se tiene que preguntar, bueno, tengo que esperar a que el paciente tenga un biomarcador que me cuesta X dinero positivo para yo ser conservador con los líquidos, no sobrecargar el paciente, no darle más nefrotóxicos, ponerme de contraste cuando no lo necesito. Entonces digamos que ahí es el punto del biomarcador, porque realmente el biomarcador solo pues a veces no, pues realmente no cambiaría y digamos la conducta y la intervención fuerte que uno tiene en lesión renal aguda es meter al paciente a terapia, entonces, pero pues muy bonito que se esté avanzando en otro tipo de biomarcadores, digamos la biocreatinina es el biomarcador clásico, lo vamos a seguir usando,
pues yo creo que en un buen tiempo no lo vamos a poder reemplazar. No es un biomarcador perfecto, pero es lo que está, es lo que hay y es lo que tenemos y funciona. Entonces, digamos que pues eso desde el punto de vista de los biomarcadores. Chévere lo de la fisiopatología de sepsis, creo que vas a hablar más de eso en las otras charlas, porque realmente la fisiopatología al final ya desde el punto de vista molecular y inflamación, porque pues, todos los procesos que tú dijiste, la rhabdomiolisis, la cirugía cardíaca, incluso la misma falla cardíaca lleva pues, a procesos inflamatorios que pues al final terminan convergiendo con la fisiopatología que tiene la sepsis. Digamos que ese concepto de prerrenal a veces le da un poco de estrés a los nefrólogos, está muy metido pues en los libros de medicina interna, también a veces en algunos textos de nefrología, pero pues digamos que uno viviría más la lesión renal agua y pues sí me gustó al final como lo dijiste porque digamos la causa renal como tal puede ser más como una causa glomerular y vascular que claramente tiene otro mecanismo. El otro mecanismo que tú llamas prerenal pues digamos es este mecanismo mediado por tanto alteraciones de la perfusión como también más de la microcirculación, como también pues digamos de la participación de citoquinas y de PAMS y de DAMS, que es a donde llegan realmente todas esas causas que tú comentaste y pues claramente la causa por renal obstructiva. Entonces, eso, y de ahí mismo también viene ese análisis que tú haces del FENA y de la relación de la creatinina sérica con el boom, que pues realmente si tú te das cuenta no aplica mucho, o sea, digamos que eso confunde, a veces uno se pone a leer en los libros, en Harrison o en otros libros de medicina interna, entonces a veces uno como que está escrito allí y dice que es una manera de ver si el paciente le falta líquido, si es, pero pues realmente no, en la práctica diaria pues realmente no tiene pues ningún espacio, o sea, realmente nosotros no nos ponemos a mirar eso en ningún paciente. Pero por lo demás, muy chévere tu charla, Valentina, realmente pues, muy interesante la lesión de análogo, es un síndrome, como tú lo viste, son múltiples patologías que lo llevan a uno al mismo lugar. Y pues cada una de esas patologías tiene una particularidad, pero pues has logrado hacer un resumen magistral de un tema que es gigante, que también uno mismo como nefrólogo se le pueden dar esta charla de síndrome, de síndrome de lesión renal aguda, síndrome, también lo dijiste, también digamos esa lesión renal como su aguda, que es la que dura más tiempo instaurada, que es la que realmente a largo plazo termina causando esas complicaciones que a veces uno no ve, pero sí, digamos, pierdes nefronas, pierdes unidades funcionales y al final eso, así no se nota en la creatinina, sí la reserva funcional se va a ver disminuida. Entonces, pues no tengo nada más que agregar, Valentín, que agregar. Es una muy buena charla.